¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches según vean mis videos. En este video, cuarto video sobre el curso de Angular y .NET Core, por fin vamos a meternos a lo que es .NET Core en sí. Con las aplicaciones tipo single page dependes de un backend. En este punto, en este tipo de proyecto que he creado una plantilla con Angular y .NET Core, el backend pues obviamente se encuentra en lo que viene siendo el código C#.NET. Todo esto vamos a ignorarlo hoy. Lo que está en Client App vamos a ignorarlo. Bien, vamos a crear primero una carpeta. En este video vamos a ver cómo hacer una conexión a la base de datos desde .NET Core y desde este tipo de plantillas. Vamos a crear una carpeta aquí llamada Models. Bien, enseguida vamos a crear una clase. Agregar una clase llamada Model. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar algo llamado Entity Framework, que es un ORM el cual va a mapear nuestra base de datos. O en este caso vamos a hacerlo al revés. Vamos a crear las clases y las cuales vamos a representar en una base de datos. La base de datos ya la he hecho en SQL Server, no tiene nada, no tiene tablas, ¿se fijan? Y vamos a representar las clases en la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer algo llamado Code First. Primero, para esto, antes de crear la clase, vamos a poner las dependencias. Necesitamos agregar dependencias. Administrar paquetes Nugget. Tenemos que agregar el siguiente. Tenemos que agregar solamente dos. Vamos a poner Microsoft Entity Framework Core. Tienen que poner el que dice Core. Vamos a instalar este. Y enseguida vamos a instalar el proveedor de nuestra base de datos. En este caso yo estoy utilizando SQL Server. No importa si dice esto de acá abajo. Es que ya lo tengo instalado. Bien. Vamos a poner aquí .SQL Server. El proveedor. Y vamos a instalarlo. Bien, una vez instalado esto, ya podemos hacer uso de este ORM. Estos son puros pendejadas. Ahorita van a ver que esto no tiene nada que ver. Ya se instaló, que creo que ya lo tengo instalado. Bien, en caso que no tengan instalado no les va a aparecer todo ese tipo de errores. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear el constructor. Bueno, vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a cambiarle aquí la clase a algo llamado MyDBContext. Un contexto viene siendo la parte principal de Entity Framework. Tienes que heredar de DBContext. Y aquí vamos a darle clic derecho para agregar el using adecuado. Ahí está. Microsoft.entityframework.core. Bien. Aquí ya es la parte principal. Esto hace la conexión. Vamos a trabajar con MyDBContext siempre que trabajemos con la base de datos en este caso. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un constructor en el cual vamos a inyectarle la conexión. Vamos a enviarle a su padre la conexión. Ahorita van a ver cómo se va a mandar. DBContext. Vamos a hacer inyección de dependencia, que es algo que utiliza MVC desde hace mucho. Vamos a poner DBContext Options, MyDBContext, el generic, para especificar que las opciones que reciba este objeto van a ser enviados a su padre. ¿Qué opciones van a ser? Pues la cadena de conexión. Bien, enseguida vamos a hacer una clase acá que vamos a representar la tabla. Vamos a representar una llamada message, que va a ser la que guarde nuestros mensajes del chat. Recuerden que estamos en un chat. Segundo, vamos a poner un ID. Es importante, si no ponen ID les va a fallar. ¿Cómo sé que es un ID? Pues simplemente con la palabra ID, la generación de la base de datos va a detectar que lo que se llama ID es el primer key. Segundo, vamos a poner quién es el que manda el mensaje. Tercero, el texto del mensaje. Y cuarto, vamos a agregar que esa tabla pertenece a esta base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la palabra, vamos a hacer un atributo del tipo dbset. Del tipo message, genérico, y vamos a llamarlo message, y así se va a llamar la tabla. Bien. Hasta ahí ya creamos nuestra base de datos en código. Esto vamos a representarlo en una base de datos real. Vamos a hacerlo ahorita. Primero vamos a hacer la conexión a la base de datos. Se tiene que hacer en el archivo que se llama startup. En la parte que se llama en configuration. ¿Dónde está? Está en configure service. Estoy buscando. Aquí vamos a hacerlo. Aquí abajo de esta parte vamos a hacer la inyección de la conexión. La conexión la voy a poner con un string. Entonces esto va a estar compilado. Vamos a ponerlo aquí.
esto vamos a poner un string, una arroba para escapar. Tenemos que poner el servidor. En el caso de mi servidor, viene siendo mi máquina una instancia llamada .sql server 2017. Punto y coma. ¿Cuál base de datos? Pues la que acabo de hacer hace rato. Bueno, ustedes no la vieron, pero ahorita se las mostré. Se llama Angular Chat. ¿Se fijan? Angular Chat. Siguiente. Vamos a poner que vamos a autentificarnos con la autentificación de Windows. Trusted Connection es igual a true. Y por último vamos a poner un atributo llamado ConnectRetriCount que va a especificar cuántas conexiones se van a hacer cada que falla. Yo lo voy a poner en 0. Punto y coma. Bien, hasta aquí todo bien. Esta es la cadena de conexión. ¿Cómo se la mando yo a mi base de datos que acabo de crear, mi contexto? Vamos a hacer inyecciones de dependencia. Para eso vamos a utilizar el atributo llamado, el objeto llamado service, que está allá arriba. Este atributo lo que hace es inyección de dependencia. Es decir, que le inyecta valores a objetos que van a ser utilizados en todo el sistema. En este caso vamos a poner service.addDBContext. Tengo que especificar a cuál contexto, el que he creado yo, llamado MyDBContext. Voy a ver cómo si se llama exactamente así. MyDB en mayúscula. Bien, el objeto tiene que ser exactamente, el nombre tiene que ser exactamente como dice la clase. Punto. Aquí me falta paréntesis que diga options. Tengo que agregar algo, un using, aquí using Microsoft.entity Framework Core, para que me dé ciertas opciones. Y aquí vamos a dar clic derecho, acción de refactorizaciones y agregar el using de mi modelo. Options, vamos a poner con lambda que las opciones punto use SQL Server va a tomarlas de la conexión que tenemos acá. Esto automáticamente va a mandarlo al constructor y esta conexión va a llegar. Bueno, las opciones en el atributo use SQL Server, este valor de conexión va a ser inyectado a este constructor automáticamente. Bien, después haré un video de inyección de dependencia a detalle. Aquí nomás hasta aquí tenemos para hacer la base de datos. Bien, ahora, ¿cómo hago la base de datos? Vamos a abrir la consola de NuGet. Aquí vamos a darle en herramientas, administrador de paquetes NuGet, consola administrador de paquetes. Y aquí está. Primero, la primera vez vamos a hacer el siguiente comando llamado add-migration espacio initial create. Le damos enter. Aquí a lo mejor les va a marcar un error de que librerías son más viejas que otras, etcétera, etcétera. Pero si les genera un archivo que ahorita se va a abrir, todo está bien. Se fijan, ahí dice que ya generó el archivo. Se fijan, ya generó migrations, ya generó como código, el cual va a darle la instrucción de crear la base de datos. Bueno, crear las tablas de la base de datos, porque la base de datos ya la tenemos creada. Segundo comando, vamos a pasar esto que se ha creado. Obviamente esto yo lo puedo cerrar, no importa. Eso que se ha creado una carpeta llamada migrations, que va a ir llevando como un repositorio de los distintos cambios de la base de datos. Esto lo hago así, no importa ahorita. Y vamos a hacer lo siguiente. Update-database. Y enter. Esto lo que va a hacer es ya generar tablas en la base de datos. Yo si voy a la base de datos, hago aquí refresh, ya está generada la tabla. Y una tabla que lleva el repositorio o el versionamiento de la base de datos. Si abro yo esta tabla no tiene mucho sentido, pero ahí me va a decir cuándo se hizo, etcétera. Qué es lo que se agrega, etcétera. ¿Se fijan? Tiene un nombre y es simplemente un repositorio. Lo que nos importa es la tabla. La tabla he puesto 3 atributos, ¿recuerdan? He puesto el ID, he puesto el name y he puesto el text. Vamos a design y como podemos ver, ahí están los campos. Entonces, así se genera la Entity Framework, la base de datos. En este video, pues ya creamos la base de datos. La conexión debería ser automática. Y vamos a hacer una prueba. Vamos aquí a crear un controller llamado
Vamos a dejar ver algo que se me olvidó aquí. Este es el que se creó automáticamente. Aunque el video ya es un poco largo, vamos a hacerlo rápido. Agregar, controlador. Y enseguida vamos a seleccionar este que MVC en blanco. Bien, agregamos. Vamos a ponerle aquí message. Bueno, más bien chat. Chat controller. Se va a crear un controlador, el cual pues no tiene nada. Bien, si se fijan ya se creó el controlador. Ahora voy a crear la conexión a la base de datos para que vean cómo se hace. Es muy sencillo. Voy a escribirlo y ahorita se los explico. Bien, aquí les explico rápidamente. Creé un controller está en vacío. Al momento que le ponemos esta metadata arriba, root, le damos la ruta. Quiero que se comience con API, enseguida del dominio obviamente, y diagonal el nombre de mi controller. Entonces API-diagonal chat, sin la palabra controller. Enseguida he creado un atributo, que es mi contexto, el que creamos desde el principio del video. Segundo, he creado un constructor. Con la inyección de dependencia, todos los constructores reciben el contexto que he creado en Startup. Es decir, todos reciben esto, ya con las opciones de la conexión. Entonces, una vez como yo recibo en el constructor, pues se lo asigno a mi contexto que he creado como atributo privado. Segundo, hice un método llamado message, que regresa una interface y action result, que aquí igual le he puesto que va a entrar por get, y enseguida al API, nombre del controlador, sin la palabra controller, es decir, API, diagonal, chat, diagonal, el nombre de la acción, es decir, API, chat, diagonal, message, va a entrar a este método. Este método va a la base de datos, bueno, crea un atributo que es un tipo message, de lo mismo que creamos en la base de datos, el tipo message que está aquí dentro, es una lista, y la genero a partir de el contexto que tengo acá de b.message.toList. Y así es hacer un select asterisco from. Así de sencillo. Hasta aquí en el ejemplo, pues regreso al final del JSON la lista. Esto no lo recomendable hacerlo. En el siguiente video vamos a ver ya cuando lo unamos con un Angular como lo recomendable. Pero para el efecto de ver que esto está funcionando, bastante funciona. Vamos acá, voy a ver el fiddler. Entonces ya tengo el nombre. Ya este localhost es el nombre de mi sitio. ¿Se fijan? Es esto. Seguido de la palabra API, seguido de la palabra del controller, sin la palabra controlador, seguido de la acción. Vamos a dar Enter y obviamente está en Get. Vamos a dar Enter y aquí está API Chat Message. Obviamente no tengo datos. Vamos a agregar algunos datos de prueba en la base de datos. Vamos a agregarle aquí unos 2 mensajes. Edit. Ahí está. Editamos. Edit. Y vamos a hacer la prueba aquí nuevamente. Vamos a invocarlo. Vamos acá. Inspectors. Y ahí están los mensajes de la base de datos. Así de sencillo se hace una API en backend. Así de sencillo. Con base de datos. Ahora en el siguiente video vamos a hacer esta invocación desde Angular al mismo backend que hemos creado hoy. Mi nombre es Héctor de León. Si les gustó el video, compártanlo, denle me gusta. Eso me ayuda bastante en el canal. Yo quiero crecer y enseñarles mucho. Hasta luego. Adiós.